Bueno, y entonces llegamos al postre del curso. Este recurso de casación, si comparáramos la actividad nuestra con la actividad de un médico, sería algo así como una cirugía de corazón. Se necesitan conocimientos especializados para poderlo hacer, no cualquiera lo puede hacer, y si me equivoco, con un poquito que me equivoque, puedo arruinar la cosa. Entonces, vamos viendo algunas cosas por acá. Procedencia según el artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice el artículo 620? Cosas que no son muy ciertas que digamos. El artículo 620 dice: el recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia no consentidos expresamente por las partes que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. De ese artículo es cierto que para que proceda el recurso de casación se necesita que sea una sentencia o un auto definitivo y que esa sentencia o auto definitivo termine el juicio. Fuera de eso, la regla general es que sean de segunda instancia, tiene su importante excepción, y luego que solo en el juicio ordinario no es cierto. No es cierto por otras disposiciones que tenemos dispersas en la legislación. Entonces vamos a ver aquí. Entonces en principio, y luego lo de mayor cuantía tampoco es cierto. Entonces en principio tenemos juicios ordinarios de mayor cuantía, sentencias o autos de segunda instancia, juicios ordinarios de mayor cuantía. Luego dice aquí que también en el juicio de valor indeterminado por jurisprudencia. La norma dice solo los juicios ordinarios de mayor cuantía. Si nos quedáramos textualmente con la norma, deberíamos entender que solo si el juicio es de valor determinado y es de mayor cuantía se puede interponer recurso de casación. ¿No es cierto? En la práctica, hagan ustedes una búsqueda de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y van a encontrar muchísimos casos, tal vez la mayoría, que se refieren a procesos de valor indeterminado. Juicios de reivindicación de la propiedad, juicios de nulidad del negocio jurídico, juicios de divorcio, juicios de paternidad y filiación. Entonces, en todos esos casos también es admisible el recurso de casación. La idea en realidad del legislador, pero no está bien plasmada en la norma, es que no se puede interponer casación cuando el proceso se originó ante un juez de paz. Entonces, el juicio de mayor cuantía lo conoce en primera instancia un juez de primera instancia. El juicio de valor indeterminado también lo conoce en primera instancia un juez de primera instancia, y por eso es que la jurisprudencia acepta la casación en esos casos. Cuando las partes opten por la vía sumaria, en el caso de procesos que por su naturaleza debieron ventilarse en juicio ordinario, artículo 231 del Código. La norma lo que me da es el derecho a que, si respecto a esta controversia es aplicable la vía del juicio ordinario, yo puedo pactar irme a la vía del juicio sumario. Entonces dice: las personas capaces para obligarse pueden por convenio expreso celebrar una escritura pública sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. En la práctica no se aplica. Si vamos a tener algún pacto en ese sentido, lo que pactamos es ir al arbitraje, pero ahí la norma lo establece la posibilidad. Luego dice: celebrado el convenio no podrá variarse la decisión, pero si el proceso intentado por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Entonces ya vemos, no solo juicios ordinarios, sino también algunos sumarios. Luego, esto del juicio de valor indeterminado es aplicable tanto para el juicio ordinario como para este de la vía sumaria. Tendría que ser un juicio de valor indeterminado o un juicio de mayor cuantía. Luego dice juicios sumarios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía sea mayor de 400,000 quetzales que se promuevan en aplicación del Código de Comercio de Guatemala según su artículo 1039. Si ustedes todavía tienen lo de los 2,000 quetzales, háganle ahí su anotación, que ya tiene algún buen tiempito que se hizo esta reforma a la ley. Dice: en principio el artículo 1039 dice que a menos que haya estipulación en contrario en los temas que deriven de la aplicación de ese código, se aplica la vía del juicio sumario.
Y luego dice el siguiente párrafo: en los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400,000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a eso, durante mucho tiempo se dio una situación bien curiosa. Lo que pasa es que cuando se emitió el código, la menor cuantía llegaba hasta 500 quetzales. Algunos años después, 7, 8 años después, se emitió el Código de Comercio, y entonces en el Código de Comercio estableció que en los casos que excedieran de 2,000 quetzales se podía interponer el recurso de casación. Es decir, habían casos que se tramitaban ante un juez de primera instancia, digamos un caso con una cuantía de 800 quetzales, se tramitaba ante un juez de primera instancia, pero no procedía a casación porque no llegaba a los 2,000. El tema es que luego se fue reformando la cuantía de los jueces de paz, hasta que en la actualidad, si es aquí en la ciudad capital, un juez de paz puede conocer hasta 50,000 quetzales. Pero la norma del Código de Comercio no se había reformado hasta el año pasado, creo que fue esta reforma, y entonces seguía diciendo 2,000 quetzales. Entonces aquellos casos, digamos un caso con una cuantía de 3,000 quetzales, había iniciado ante un juez de paz y podía llegar a casación en virtud de esta norma. Entonces ahora lo que hicieron fue poner al día el Código de Comercio, y solo los casos que excedan de 400,000 quetzales se pueden conocer en casación. En el proceso contencioso administrativo, según el artículo 221 de la Constitución, y entonces por eso les decía, ya no es tan cierto lo que dice el 620 de que sean resoluciones de segunda instancia. Si es en juicios ordinarios o sumarios, sí. En juicios ordinarios o sumarios no puedo pasar de una resolución del juez de primera instancia a casación, tengo que pasar por la segunda instancia. En el juicio de cuentas, según el artículo 220 de la Constitución y 97 del Tribunal de Cuentas, también se puede acudir a casación. Y estos dos últimos, aunque no son procesos civiles propiamente dichos, la materia que hemos tenido en nuestro curso, si llegan en casación, aparte de que, como bien dice aquí su compañero, se aplican supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Mercantil, si llegan en casación, los va a conocer la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y dice que al final, no en contra de laudos arbitrales. El código expresamente tiene 2 o 3 artículos el código tiene 2 o 3 artículos que no han sido expresamente derogados, donde todavía menciona la posibilidad de casación en contra de laudos arbitrales. Eso ya quedó sin efecto, y quedó sin efecto desde hace muchísimos años, desde que se emitió la ley de arbitraje, hace más de 20 años, que establece como único mecanismo de impugnación en esos casos el recurso de revisión. Luego, este tema, que terminen los juicios, eso que decía la norma, que eso es importante por aquello que vimos en su oportunidad cuando platicamos de las excepciones previas. No solo se trata de que finalice el expediente, sino que se trata de que finalice la controversia de tal manera que no se pueda replantear. Entonces, si en segunda instancia declaran con lugar una excepción previa de falta de personería, por ejemplo, ahí el expediente ya no puede continuar. Se acabó el expediente, yo ya no puedo conseguir un nombramiento que ahora sí esté registrado y llevarlo a presentar al tribunal para corregir el defecto. Pero sí puedo replantear la controversia, presento otra vez la demanda y vamos adelante. Entonces, en esos casos no es procedente el recurso de casación. Tendrían que terminar los juicios para efectos de excepciones previas, que fuera una excepción previa declarada con lugar de caducidad, prescripción, cosa juzgada o transacción. Eventualmente van a encontrar ustedes por ahí resoluciones aisladas donde aceptan recursos de casación en contra de autos que resuelvan excepciones previas distintas a esas. Hay por ahí perdido algún caso de falta de personalidad, por ahí perdido algún caso de falta de personería, por ahí perdido algún otro caso de falta de cumplimiento del plazo, etcétera. Pero la regla general es esa: caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, que son las que terminan el juicio. Con relación a eso, por ejemplo, para el tiempo en el que ya fue se declara en lugar de la excepción previa y ya se prescribió el derecho que se estaba ejecutando, entonces indirectamente no le daría. Que ese es precisamente, no en todas, pero en algunas resoluciones la Corte Suprema, cuando admite así recursos de casación en contra de autos que resuelvan otro tipo de excepciones previas, ese ha sido su razonamiento. Es decir, que
precisamente por el tiempo transcurrido, en ese caso particular se hacía imposible replantear la controversia y que por lo tanto es admisible el recurso de casación. Lo que pasa es que a mi criterio se vuelve un tema muy subjetivo, no tenemos elementos claros para decir sí o no, pero sí bajo ese argumento es que en algunas ocasiones han admitido recursos de casación en contra de otro tipo de resolución. Clasificación. Tenemos motivos de forma, tenemos motivos de fondo. ¿Qué es lo que establece específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil? Gracias. Último párrafo, el 620, la casación procede por motivos de fondo y de forma. Luego tenemos un tema medio complicado. Inconstitucionalidad como motivación del recurso de casación según el artículo 117 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Un poco antes, el 116 dice: en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Luego el 117 regula dos mecanismos distintos de cómo hacer esto. El primer párrafo dice: la inconstitucionalidad de una ley podrá plantearse en casación hasta antes de dictarse sentencia. Ese primer párrafo de lo que está hablando es: yo interpongo un recurso de casación común y corriente y como incidente dentro del trámite de esa casación, ya después, ya cuando está tramitándose, interpongo la inconstitucionalidad en caso concreto. Segundo párrafo, también podrá plantearse la inconstitucionalidad como motivación del recurso, y en este caso es de obligado conocimiento. Y hablando de lo administrativo y lo contencioso administrativo, el 118 en su último párrafo dice: también podrá plantearse la inconstitucionalidad en el recurso de casación en la forma que establece el artículo anterior, si no hubiera sido planteada en lo contencioso administrativo. Entonces, está totalmente claro, pues la norma lo dice, que puede plantearse la inconstitucionalidad como motivación del recurso de casación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ya nos da algunos problemas en la práctica. Voy a aprovechar para mostrarles algo que les va a servir mucho. Miren ahí la pantalla, por favor. Esta es la página de internet del organismo judicial. Ahí ven ustedes la dirección, oj.gov.gt. Dentro de esta página, ustedes tienen acceso de tres formas distintas a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. La más sencilla es esto que ven aquí a la derecha que dice leyes. Le dan ustedes un clic ahí y ya les aparece esto, que es donde tienen acceso a las sentencias. Pero hay otras dos formas de hacerlo. Si se van un poco más abajo, también aquí al lado derecho, aquí donde dice Senado, y aquí dice base de datos de normativas y resoluciones judiciales, y ahí volvemos al mismo lugar, y todavía hay una más, aquí en esta parte que dice publicaciones, dice leyes y resoluciones, le dan un clic ahí, volvemos a este mismo lugar, bases de datos, y llegamos aquí. Entonces vamos a aprovechar la vuelta esta para ver un par de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, lo que no sé si alcanzan ustedes a leer algo ahí o no. Un poco difícil, pero vamos a ver.
Entonces aquí ya tengo ubicada yo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ya escribí el número del expediente ahí, 267-2018. Aquí abajo dicen dónde lo quiere buscar, en árbol, contenido o notas. Hay que ponerlo en contenido. Si quiero buscar palabras similares, palabras exactas o frase exacta, ponemos la frase exacta porque es específicamente ese expediente que es el que me interesa. ¿En qué base de datos? Específicamente en la de la Corte Suprema de Justicia. Le doy buscar. Y me aparecen dos sentencias ahí que tienen ese número. Entonces, ¿alcanzan a leer algo ahí, no? Vamos a ver si... ¿Ahí ya más o menos? Va. Entonces, adiós, buenas noches. Entonces ven ustedes esta primera que tiene el número del expediente, tiene el nombre del interponente, está en una gaceta de la Corte Suprema de Justicia y ahí dice que por un recurso de revisión, de aquellos en materia penal, cuando ya la sentencia está firme y se plantea el recurso de revisión para ver si absolven al procesado, no ese es el que nos interesa. Esta otra también tiene el número del expediente, la fecha, el interponente, está en una gaceta de la Corte Suprema de Justicia y es una sentencia civil. Entonces, esta es la que nos interesa. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría por lo menos, que de hecho cuando estaba haciendo esta búsqueda encontré por ahí alguna resolución que no tenía esta parte, pero la mayoría de resoluciones de la Corte, de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tienen esta parte que se titula doctrina. Esto de acá. Y entonces aquí en esta parte de doctrina ponen como un resumen en unos enunciados más o menos concretos de cuál es el apoyo jurídico o el sentido jurídico de por qué van a resolver como van a resolver. Entonces, en lo que nos interesa, la primera mención aquí en la doctrina dice motivo de inconstitucionalidad en caso concreto. No se incurre en este motivo cuando la norma ordinaria no transgrede las disposiciones constitucionales mencionadas. Entonces, lo que me interesa recalcar aquí es que en este caso la Corte Suprema de Justicia analizó el fondo del recurso de casación y lo declaró sin lugar, pero porque consideró que no existía esa contraposición entre la norma impugnada y la norma constitucional que supuestamente había sido infringida. Si ustedes ven el resumen del planteamiento de ese recurso de casación, vamos un poquito más adelante en la sentencia, aquí dice motivos y submotivos invocados, y dice que lo que invocó fue motivos de fondo. Submotivos: A, inconstitucionalidad de la ley en caso concreto del artículo tal. ¿Eso qué quiere decir? El que interpuso la inconstitucionalidad en este caso se quedó con la clasificación del Código Procesal Civil y Mercantil, motivos de forma, motivos de fondo, y dijo, dentro de los motivos de fondo voy a hacer este planteamiento de inconstitucionalidad en caso concreto. La Corte Suprema de Justicia no encontró alguna objeción al respecto, analizó el tema, y aquí ya más adelante en su parte considerativa, aquí ven ustedes el subtítulo este que dice análisis de la Cámara. Entonces hace su análisis respecto al planteamiento de inconstitucionalidad y un poco más adelante aquí, en toda esta parte de aquí, si se las pongo no la van a alcanzar a leer, pero en toda esta parte de aquí, la Corte Suprema de Justicia hace un análisis de por qué considera que no se producía esa violación de la norma constitucional por parte de la que se estaba atacando de inconstitucionalidad y por lo tanto declaró sin lugar ese planteamiento de inconstitucionalidad. A lo que voy es que la Corte Suprema de Justicia, cuando llega a su sentencia siempre, lo primero que hace, cuando lleguemos al trámite vamos a ver,
Por el orden pudiera ser que sea tan evidente que el recurso de casación tiene defectos de planteamiento que de una vez lo rechace. No señalan día y hora para la vista, por lo tanto no hay una sentencia, sino simplemente un auto de rechazo. Luego el siguiente filtro que pasa es si el tribunal, si la corte le dio trámite, señala día y hora para la vista, llegamos a sentencia y ya analizando el tema para sentencia ven que tenía un defecto de planteamiento, entonces declaran en sentencia sin lugar la casación por ese defecto de planteamiento. Pero aquí no lo declararon sin lugar por esa razón. Siguió el análisis a la siguiente etapa, que es ya analizar el fondo del asunto y ver si tiene sustento o no. Y en este último fue que fracasó el recurso de casación. A lo que voy es que la Corte Suprema de Justicia no dijo está malo eso que se haya quedado con la clasificación de motivos de forma y motivos de fondo y que haya incluido este planteamiento como motivo de fondo. Pero ahora hay otra resolución que dice lo contrario. Ajá, ahorita se las muestro. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita quedémonos con este par que estamos. Dice aquí doctrina, inconstitucionalidad de ley como motivación del recurso. No es procedente denunciar como submotivo de fondo la inconstitucionalidad de ley en caso concreto, pues los casos de procedencia son números clausus. Entonces aquí el planteamiento, por lo menos en cuanto a la estructura, fue igual en ambos casos. El interponente dijo, tenemos en la ley casación por motivos de forma, por motivos de fondo, yo la planteo como motivo de fondo. Y entonces la Corte le dice, dentro de los motivos de fondo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil no está la inconstitucionalidad, por lo tanto su planteamiento es defectuoso. Si vemos un poquito más adelante en esta sentencia, cuando dice motivos y submotivos invocados, aquí en esta parte, motivo de fondo, submotivos a inconstitucionalidad de ley de los artículos tales. Ya llegamos al análisis de la Cámara y en el análisis dice, el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 621, inciso primero, regula los casos de procedencia por los cuales pueden recurrir las partes interesadas cuando no estén de acuerdo con la fundamentación de fondo acerca de las normas jurídicas sustantivas y doctrina legal en su caso, utilizó o no la sala para emitir el fallo. De esa cuenta, de conformidad con el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, el legislador previó como submotivos de fondo, los enumera ahí. En el presente caso, la casacionista presenta en su escrito de interposición del recurso de casación, al señalar el caso de procedencia, indica lo de que era por inconstitucionalidad. Y entonces más adelante dice, del estudio de la interposición de la presente impugnación, se advierte que la casacionista comete imprecisión en el planteamiento, pues como se transcribió en párrafos precedentes, invoca como su motivo de fondo inconstitucionalidad de ley, el cual no está regulado en nuestro ordenamiento civil adjetivo guatemalteco como un subcaso de procedencia por motivo de fondo, ello a tenor del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este sentido, para la procedencia del recurso de casación cuando se denuncia infracción de ley, solo habrá lugar cuando la sentencia impugnada contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, no así inconstitucionalidad de ley. Y entonces le declararon sin lugar su casación, pero ahora por defectos de planteamiento. Y son sentencias muy cercanas, es más, las dos son del mismo mes, de septiembre del año pasado, con una semana de diferencia. Entonces, en un caso entraron a conocer el fondo del asunto, en el otro caso le dijeron su planteamiento fue defectuoso. Entonces, ahora la otra modalidad sería lo que no sé quién de ustedes preguntaba aquí, decir, no son tres motivos los que establece la ley, sino de conformidad con esta disposición de la ley, perdón, no son dos motivos los que establece la ley, solo forma y fondo, sino de conformidad con esta disposición de la ley de amparo, son tres. Además de esos dos, está la inconstitucionalidad, y entonces veamos un par de casos en los que se han ido por ese camino. Así es, porque es una inconstitucionalidad en caso concreto. Recuérdese que la inconstitucionalidad en caso concreto la puede conocer incluso un juez de primera instancia. Si dentro del trámite del juicio ordinario
yo digo, por ejemplo, que esa norma, pues, regresando al caso que tuvimos en el examen de ayer, que esa norma que dice que el mandatario no puede adquirir bienes de su mandante es inconstitucional, yo le planteo esa inconstitucionalidad al juez de primera instancia como incidente y el juez resuelve la inconstitucionalidad porque es en caso concreto. Ya si el interesado apela, esa apelación ya la conoce la Corte de Constitucionalidad. Ahora, si fuera inconstitucionalidad general, esa siempre es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en todos estos ejemplos que estamos viendo, también son inconstitucionalidades en caso concreto. Entonces, aquí dice, doctrina, motivo de inconstitucionalidad en caso concreto. No se incurre en este motivo, ahora ya no es submotivo, como decían los otros, incrustado dentro de los motivos de fondo, sino un motivo de inconstitucionalidad en caso concreto. No se incurre en este motivo cuando la norma ordinaria no transgrede las disposiciones constitucionales mencionadas. Es decir, aquí ya lo plantearon como una tercer supuesto, no es de forma, no es de fondo, es de inconstitucionalidad, y la Corte Suprema entró a conocer el fondo del asunto y consideró que no existía la inconstitucionalidad. Como en nosotros, vamos más adelante a cómo fue el planteamiento, y dice, motivo invocado, motivo de inconstitucionalidad de ley, artículo 2, inciso A del título Grandes Usuarios del Acuerdo Gubernativo 244-2003, y eso fue todo. Aparte de eso, no tiene motivos de forma, no tiene motivos de fondo, solo el motivo de inconstitucionalidad. Y la Corte, pues, hizo su análisis, consideró que la norma no era inconstitucional, pero no consideró que el planteamiento hubiera sido defectuoso. Y finalmente, vamos a ver una más. Esto casi que debería ser un deporte para ustedes, leer sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Y es gratis, ahí están. Doctrina, inconstitucionalidad en caso concreto. Inconstitucionalidad de ley en caso concreto. Es procedente declarar la inconstitucionalidad de una ley en caso concreto cuando ésta establece un procedimiento administrativo que restringe el derecho de propiedad, pero no contempla la posibilidad de conferir audiencia al propietario del inmueble sobre el cual pesarán las restricciones para que tenga la oportunidad de ejercer su legítimo derecho de defensa. Es decir, aquí la Corte no solo entró a conocer el fondo del planteamiento, sino que además lo declaró con lugar. ¿Y cómo se había planteado el tema? Vamos un poquito más adelante. Motivos y submotivos invocados. 1. Inconstitucionalidad de ley en caso concreto de los artículos tales. 2. Motivo de forma. Submotivos, ahí dice cuáles. 3. Motivo de fondo. Submotivos, ahí dice cuáles. Entonces aquí, al igual que en la sentencia anterior, el interponente del recurso de casación dijo, el Código Procesal Civil y Mercantil establece 2 motivos, motivos de forma y motivos de fondo, y aparte la ley de amparo establece un tercero, que es la inconstitucionalidad. Como vemos, pues obviamente no agotamos todos los casos en los que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre inconstitucionalidades en casación, que tampoco son tantísimos, pero vimos aquí 4 ejemplos, y vemos que en los 2 casos en los que se planteó como un motivo, es decir, entendiendo que están las de forma, las de fondo y las de inconstitucionalidad, siempre, o en ambos casos, la Corte Suprema de Justicia no entendió que hubiera un defecto de planteamiento ahí y entró a conocer el fondo del asunto. Ahora, por el otro lado, tratándolo de incluir como dentro del motivo de fondo, por lo menos en una de las 2 sentencias, la Corte Suprema dijo que ese planteamiento no está bueno. Entonces, aunque la ley de amparo incurre en el defecto de solo decir sí se puede en casación, pero no decir cómo, más parecería que lo correcto y donde tenemos más posibilidades de éxito es plantearlo como un motivo, entendiendo que son 3, de forma, de fondo y por separado la casación. Luego entonces dice aquí motivo, submotivo y subcaso. ¿Qué es eso?
Tenemos aquí el recurso de casación. Y el recurso de casación, a diferencia de los otros medios de impugnación que vimos, no se puede plantear simplemente porque yo estoy inconforme con la resolución. Por eso es que es considerado un recurso extraordinario. En el recurso de apelación, yo estoy inconforme con la resolución, creo que debía haberse resuelto en un sentido distinto, pero la ley no me restringe a en qué debe residir esa inconformidad. Mientras yo esté inconforme, yo puedo apelar y luego al hacer mi expresión de agravio digo por qué no me parece. En el recurso de casación, solo tengo ciertos supuestos específicamente establecidos en la ley y tengo que encuadrar mi actuación a alguno o mi inconformidad a alguno de ellos. Si no logro encuadrarme en alguno de esos, simplemente mi recurso de casación no es procedente, no podría interponer un recurso de casación. Entonces aquí vamos a tratar de ir viendo cómo funciona eso. El recurso de casación dice por acá que de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil tiene dos motivos, motivos de fondo y motivos de forma. Esos son los motivos. Solo hay dos de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora acabamos de platicar de conformidad con la ley de amparo y estas sentencias que leímos, tendríamos que entender que existe un tercer motivo del recurso de casación, que es la inconstitucionalidad. Y en la inconstitucionalidad pues no hay más, no tiene subdivisiones ni nada por el estilo, simplemente el planteamiento de inconstitucionalidad. Ahora con los otros dos, el código sí va dando subdivisiones de tal manera que tenemos que llegar hasta el punto específico de en dónde está establecido en la ley que yo por esta razón que me produce inconformidad puedo interponer casación. Y entonces van a ustedes a encontrar muchas sentencias, tal vez la mayoría de sentencias de la Corte Suprema de Justicia que hacen una separación solo entre motivos y submotivos. Hay unas pocas, y yo lo trabajo con este segundo mecanismo, que hay una separación entre motivos, submotivos y subcasos. Entonces, en este segundo mecanismo, que como les digo es como yo lo trabajo y es como lo vamos a ver acá, entenderíamos motivos, dos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, un tercero en la ley de amparo, motivos de fondo, motivos de forma, inconstitucionalidad. Los submotivos son los incisos de cada artículo que regulan la casación. El artículo 621 establece los de fondo y tiene dos incisos. El artículo 622 establece los de forma y tiene 6 incisos. Entonces los motivos de fondo tendrían dos submotivos, el inciso primero del artículo 621 y el inciso segundo del artículo 621, y los de forma tendrían 7 submotivos, el inciso primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo del artículo 622. Pero no basta con que yo diga, por ejemplo, si yo planteara un recurso de casación por violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley, me lo rechazan. ¿Por qué? Porque ahí hay otro montón de supuestos establecidos dentro del mismo artículo. Es como cuando el artículo 155 del Código Civil establece las causales de divorcio y dice, por ejemplo, que son causales de divorcio en un solo inciso: el abandono voluntario de la casa conyugal por más de un año, la ausencia inmotivada por más de un año. ¿Y cuál es el otro? Son 3. El abandono voluntario, la ausencia inmotivada y... mejor lo vemos. Pero el otro en este momento. Hablando del mismo inciso, que es el cuarto, la separación voluntaria de la casa conyugal por más de un año, la separación voluntaria por más de un año, el abandono voluntario de la casa conyugal por más de un año y la ausencia inmotivada por más de un año. Entonces, si yo demando un divorcio con base en ese inciso cuarto, no puedo citar todo el inciso cuarto, tengo que establecer si es separación, si es abandono voluntario, etc. Entonces, igual aquí, no puedo violación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por supuesto que sí lo puedo hacer si son de diferentes normas.
Hay una norma que fue violada, otra que fue aplicada indebidamente, otra que fue interpretada erróneamente, sí se puede, pero no puedo decir que una misma norma a la vez fue violada y fue aplicada indebidamente, fue interpretada erróneamente y fue violada, no se puede. Entonces tengo que individualizar hasta la especificidad, hasta la singularización de qué es de lo que estoy hablando. Y entonces esto es lo que en este sistema que les estoy tratando de explicar conocemos como los subcasos. En el otro sistema, que como les digo es el que utiliza la Corte Suprema de Justicia en la mayoría de casos, entiende como motivos los de fondo y los de forma, y como submotivos estos de acá, lo que aquí estamos viendo como subcasos. Entonces nosotros, para efectos de la presentación, y como les digo, yo así lo trabajo, jamás he tenido problemas, porque es más ordenado, es motivos de forma o de fondo, o inconstitucionalidad si fuera el caso, submotivos, el inciso del artículo del que estemos hablando, y subcasos, ya esta separación. Entonces si vemos el artículo 621 del Código, la norma dice: habrá lugar a la casación de fondo primero cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Eso que está en un solo inciso se separa en 6 subcasos: violación de ley, aplicación indebida de ley, interpretación errónea de ley, violación de doctrina legal aplicable, aplicación indebida de doctrina legal, interpretación errónea de doctrina legal aplicable. Si no llego yo a ese grado de especificidad, mi recurso está mal planteado, lo tendrían que rechazar, o si le dan trámite en sentencia, declararlo sin lugar por defecto de planteamiento. Y si llego a ese grado de especificidad, pero llego mal, de tal manera que digo, por ejemplo, aquí hubo violación de ley y en realidad es una interpretación errónea, la misma historia, me lo rechazan, y si le dan trámite en sentencia me lo declaran sin lugar. De tal manera que si hiciéramos una estadística, yo jamás he hecho la estadística, pues, pero más o menos leyendo sentencias se da cuenta uno que probablemente más de la mitad de los recursos de casación son rechazados, ni siquiera les dan trámite, y de los que llegan a sentencia, un altísimo porcentaje, me atrevería a decir que bastante más de la mitad, son declarados sin lugar por defectos de planteamiento. Y todavía de los que pasan ese último filtro, habrán unos que son declarados sin lugar porque todo el planteamiento estuvo bien, pero en el fondo la Corte considera que no se cometió el error. Ya son muy pocos los que en realidad son declarados con lugar. Si vemos el inciso segundo, ese tiene 2 subcasos: el error de hecho en la apreciación de las pruebas y el error de derecho en la apreciación de las pruebas. Lo leí al revés: el error de derecho en la apreciación de las pruebas y el error de hecho en la apreciación de las pruebas. Y si nos vamos al 622, que decíamos tiene 7 incisos, vemos su primer inciso. Dice: cuando el tribunal de primera o de segunda instancia careciera de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de qué se trate, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacer. Pero eso se descompone en 5 supuestos, porque una cosa es el tribunal de primera instancia y otra distinta el de segunda instancia, y una cosa es la jurisdicción y otra la competencia. De la combinación de esos 2 temas sacamos 4 supuestos distintos, y el último cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo la obligación de hacerlo. Entonces tenemos cuando el tribunal de primera instancia careciera de jurisdicción para conocer el asunto de qué se trata, cuando el tribunal de segunda instancia careciera de jurisdicción, cuando el tribunal de primera instancia careciera de competencia, cuando el tribunal de segunda instancia careciera de competencia, y cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo la obligación de hacerlo. Los primeros 4 no dan mucho problema: jurisdicción y competencia. Platicamos esto como presupuestos procesales. Dijimos que la jurisdicción es un presupuesto anterior a la competencia, que en la gran mayoría de casos el juez va a tener jurisdicción. Entonces normalmente el primero y el tercer supuesto, los 2 primeros supuestos no se van a configurar, aunque eventualmente podría ocurrir, y
y luego lo que quedaría sería la competencia. Entonces, en estos casos, yo tendría que interponer mi excepción previa de incompetencia, que se tramite, que aún lo conozca esto la sala en segunda instancia, y entonces, si a pesar de todo eso, pues se mantuvo el vicio, eventualmente podré interponer el recurso de casación. Inciso segundo dice por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de personería en quien los haya representado. Entonces, ya si hacemos la adecuada separación de todo eso, tenemos aquí tres subcasos. Uno es la falta de personalidad, de capacidad legal, otro la falta de personalidad y otra la falta de personería de quien haya representado a los litigantes. Como vemos, son temas que se tuvieron que haber discutido a través de las correspondientes excepciones previas. Entonces, aquí es importante hacer notar que en todos estos azules estamos hablando de motivos de forma. Es decir, si llegamos a todo esto, es porque la excepción previa correspondiente me la declararon sin lugar. La de incompetencia en el primer caso, o la de falta de capacidad legal, falta de personería, o falta de personalidad en este otro caso, me la declararon sin lugar. Y el expediente llegó hasta sentencia. Porque hay que recordar que solo procede el recurso de casación cuando la sentencia o auto termine el juicio. Todos estos no terminan el juicio. Entonces, el expediente sigue, llega hasta sentencia y yo interpongo un recurso de casación en contra de la sentencia. Pero no porque la sentencia esté mala, sino porque hubo algo mucho antes, que fue eso, que no estuvo bien. Entonces, si me declaran con lugar el recurso de casación, queda sin efecto todo y hay que regresar hasta que resuelvan adecuadamente la excepción previa correspondiente. Inciso tercero, un único supuesto, por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente conforme al artículo 67 si hubiera influido en la decisión. Inciso cuarto, ya tenemos otra vez varios subcasos. Por no haberse recibido a prueba el proceso en primera instancia, en todos dice lo cual influyó en la decisión. Por no haberse recibido a prueba el proceso en segunda instancia, que eso es muy poco probable que pase en realidad en la práctica, sobre todo el no recibir a prueba el proceso en la primera instancia. Como les dije en su momento, yo en toda mi vida he visto únicamente un caso en el que no se abrió a prueba del proceso y era procedente no abrir. Luego, por no haberse recibido a prueba las incidencias del proceso en primera instancia, si se tramitó un incidente y el incidente el juez lo resolvió como cuestión de derecho y era cuestión de hecho, había que abrirlo a prueba. Por no haber recibido a prueba las incidencias del proceso en la segunda instancia y por haberse denegado diligencia de prueba admisible. Inciso quinto, cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias y la aclaración hubiera sido denegada, aquí únicamente es un supuesto. Inciso sexto, también lo partimos en tres subcasos: cuando el fallo otorgue más de lo pedido, cuando el fallo no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas si hubiera sido denegado el recurso de ampliación, y en general por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. Entonces, este inciso sexto contiene todos los vicios de incongruencia, solo que los va separando. Primero, si otorgó más. Segundo, si fue de menos, dejó de resolver algo. Y el último, cuando resolvió algo totalmente distinto. Y finalmente los del inciso séptimo, ahí están contemplados en la ley, pero en la práctica es muy poco probable que lleguen a configurarse. Dice por haberse dictado resolución por un número de magistrados menor que el señalado por la ley. Para empezar, la ley ni siquiera dice expresamente cuál es el número de magistrados que deben dictar la resolución. Por haberse dictado, pues es muy poco probable que vayamos a tener una sentencia de la sala que le falte la firma de un magistrado, y por haberse dictado la resolución por magistrado legalmente impedido. Entonces, esos son los supuestos de casación que tenemos por aquí. Entonces vamos a ver cómo quedaría esto ya todo expandido. Ajá. En relación a lo último que dijo lo del magistrado, yo no sabía si estaba leyendo algo relacionado con eso de Rodolfo de León, no sé qué, que fue magistrado de la Corte
la carrera judicial y que fue obligado a renunciar como magistrado. Bueno, no fue obligado, sino que la Corte de Constitucionalidad, en base a la ley de la carrera judicial, debía dejar la magistratura. Pero él seguía en funciones, digamos, después de que él tenía 75 años. Vino una entidad y planteó como que la nulidad de todo eso que él, digamos, en las él hubiera intervenido. Cuando él ya se pasó de la edad o del límite que establece la ley para que él, hasta la edad que él pueda llegar para ostentar el cargo. Entonces, ¿qué pasa con eso en relación? Hasta donde yo sé, que lo que fue pues conocido en los medios de comunicación fue el tema de su permanencia o no en el cargo. Él incluso planteó una inconstitucionalidad de la norma y se la declararon sin lugar. Yo, pues haciendo un análisis más o menos superficial del tema, pero sí más o menos revisándolo, yo estoy convencido de que esa norma es inconstitucional, porque la Constitución, cuando regula cuáles son los requisitos para ser magistrado, no dice que una persona que exceda de 75 años no puede ser magistrado. Entonces, al regular este tema, la ley esta, creo que era la ley de la carrera judicial, pues a mi juicio es inconstitucional, se está excediendo de lo que dice la Constitución. Pero él planteó su inconstitucionalidad y se la declararon sin lugar. El punto es que yo no supe que hubieran atacado las resoluciones como tales, digamos, pero aún si hubieran atacado las resoluciones que él dictó, yo creería que el efecto debería ser que esa impugnación no podría prosperar, porque lo que pasa es que él estaba ejerciendo el cargo en su momento. Si usted quiere, de conformidad con la ley, lo estaba ejerciendo indebidamente, porque ya no tendría que haber estado en el cargo, porque hubiera estado obligado a renunciar, que como le insisto, a mi juicio no era así, pero bueno, podríamos, para efectos de la argumentación, asumir eso. Él tenía que haber renunciado y no había renunciado todavía, pero para los efectos, él estaba incumpliendo aquella norma, pero mientras tanto estaba ejerciendo su cargo como magistrado, y por lo tanto esas resoluciones deberían ser válidas. Así lo vería yo, por lo menos. Entonces, aquí vemos cómo quedaría ya todo este arbolito. Por supuesto que no lo alcanzan a leer ahí, pero más o menos para que se formen la idea, tenemos de este lado el planteamiento de inconstitucionalidad, los motivos de fondo aquí en este cuadrito rojo, los motivos de forma aquí en lo azul, y luego estos serían motivos, luego separamos los incisos que serían los submotivos, del lado rojo los de fondo y del lado azul los de forma, y luego separamos ya los supuestos específicos que tiene cada inciso, que serían los subcasos, del lado rojo los de fondo y del lado rojo los de forma. Total es que si sumamos todo eso son creo que 28 subcasos los que tiene el recurso de casación. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona esa individualización del motivo, submotivo y subcaso en un caso en particular, es decir, cómo tengo que llegar hasta el punto específico de qué parte del inciso, de qué artículo es en lo que yo me estoy fundamentando, porque como les digo, si no llego a esa particularización, o si mi particularización, mi razonamiento estuvo mal, voy a tener un resultado desfavorable en el recurso de casación. Entonces decíamos cómo llegamos a esa particularización de qué es lo que está pasando. Entonces este es el mismo esquema que teníamos del otro lado. Insisto, obviamente no van a alcanzar a leer nada ahí, pero más o menos tienen la idea. Del lado azul tenemos los motivos, submotivos y subcasos de forma, del lado rojo los motivos, submotivos y subcasos de fondo, del lado verde la inconstitucionalidad. Entonces, si yo voy a hacer un planteamiento, en realidad mi razonamiento previo a la redacción del recurso de casación empieza al revés. Yo encuentro primero lo realmente específico, por ejemplo, la violación de ley, y de ahí voy regresando hacia lo más general, pero ya al hacer el planteamiento empiezo de lo general a lo especial. Entonces,
entiendo que voy a plantear una casación por motivos de fondo. Vamos si logramos acercar esto un poquito para ver si lo logran leer. Voy a plantear una casación por motivos de fondo. Siendo por motivos de fondo, determino cuál de los dos incisos del artículo 621 es en el que me voy a fundamentar. Supongamos que me voy a fundamentar en el primero, y fundamentando en el primero tengo que determinar cuál de los 6 subcasos es el que aplica a mi asunto. Supongamos que fuera violación de ley. Entonces, haciendo todo ese recorrido y haciéndolo bien, es que mi recurso de casación, por lo menos en cuanto a eso, va a estar bien planteado. Les insisto, si yo solo me quedara en que es un tema de fondo, o me quedara solo en que es el inciso primero, mi recurso de casación está muy planteado. Si yo dijera que es violación de ley y en realidad es una interpretación errónea, mi recurso de casación está mal planteado. Y lo mismo a la inversa, aunque pareciera lógico decir, yo llego al punto de que es una violación de ley. Y pues sabemos que la violación de ley está contemplada en el inciso primero del artículo 621, pero si no lo indico expresamente en mi memorial de interposición del recurso de casación, aunque efectivamente haya sido una violación de ley, mi recurso de casación está mal planteado. Y más o menos la misma historia funcionaría con los de forma. Tenemos aquí, para efectos del ejemplo, motivos de forma. Tengo el inciso sexto del artículo 622 y llego al subcaso de cuando el fallo otorgue más de lo pedido. Entonces, siguiendo todo ese camino y siguiéndolo bien, tendré bien identificado cuál es mi subcaso de procedencia, mi motivo, mi submotivo, mi subcaso. Y entonces, en cuanto a eso, mi recurso de casación irá por buen camino y de lo contrario no. La tesis. Ese es un tema que no está expresamente regulado en la ley, pero que es importantísimo en el planteamiento de un recurso de casación. La tesis para efectos del recurso de casación son dos cosas. En general, es el argumento en el que yo estoy haciendo descansar mi planteamiento de casación. Es decir, por ejemplo, si habíamos llegado al supuesto de que era una violación de ley, ¿qué artículo fue el que se violó y por qué? Por supuesto, es una argumentación extensísima. Yo he visto recursos de casación de más de 100 páginas. Entonces, yo podría tener muchas razones por las cuales interpongo el recurso de casación. A lo mejor hubo violación de 5 normas jurídicas distintas, hubo una interpretación errónea de otras 2, hubo una aplicación indebida de otras 3, hubo errores de hecho en la apreciación de un medio de prueba, error de derecho en la apreciación de otro, y hubo 3 subcasos de forma, y todo eso lo podría contener en un solo recurso de casación, o tengo un solo argumento. Hubo únicamente violación de una norma y desde esta norma y se acabó. Ese es todo mi recurso de casación. Cualquiera de los dos temas dependerá del caso concreto. Pero el hecho es que, por una parte, se entiende como tesis esa argumentación en la que yo estoy haciendo descansar mi planteamiento de casación. Pero para efectos de estructura del memorial, de requisitos del memorial, es importante tener en cuenta que mi memorial siempre va a llevar un enunciado que va a tener el título de tesis. Y en esa tesis lo que yo voy a hacer es resumir en qué consiste mi planteamiento de casación. Así como la Corte Suprema de Justicia, cuando dicta sentencia, tiene un apartado que se titula Doctrina, y en ese resume qué es lo que está, por qué va a resolver como sea que vaya a resolver. Por ejemplo, la última sentencia que vimos. Doctrina, inconstitucionalidad de ley en caso concreto. Es procedente declarar la inconstitucionalidad de una ley en el caso concreto cuando ésta establece un procedimiento administrativo que restringe el derecho de propiedad, pero no contempla la posibilidad de conferir audiencia al propietario del inmueble, sobre el cual pesarán las restricciones para que tenga la oportunidad de ejercer su legítimo derecho de defensa. Es
una simple oración que resume el tema. No es todo el razonamiento que hizo la Corte. Más adelante tendrá un razonamiento en una página, 2 páginas, 10 páginas, lo que fuera, donde hace un análisis de toda la norma jurídica y por qué esa norma jurídica se contrapone con qué artículo, seguramente el 12 de la Constitución, y por qué. Lo mismo yo o estos señores cuando interpusieron su recurso de casación tendrán todo un análisis de por qué consideraban que ese artículo violaba una norma constitucional y por qué, pero empiezan todo el tema con un enunciado, tesis, se viola el derecho de defensa con el artículo tal por tal cosa. Entonces eso siempre debe tener mi recurso de casación. Y así como les decía, si voy a invocar la violación de 5 normas jurídicas distintas, pues voy a tener 5 tesis distintas y la argumentación por separado de cada una de ellas. Entonces esto es fundamental. Por falta de tesis me rechazan el recurso de casación. Y como les digo, son la tesis y la doctrina, por lo menos como intención del casacionista, deberían ser como más o menos lo mismo. Mi tesis, si declaran con lugar mi recurso de casación, se va a ver luego reflejada en la doctrina. Incluso perfectamente podría el Tribunal de Casación, si va a declarar con lugar mi recurso y mi tesis está bien elaborada, copiar y pegar mi tesis en la sentencia y decir, esta es la doctrina del tribunal. Por supuesto, si va a declarar sin lugar el recurso, su doctrina va a ser algo distinto. Por ejemplo, en otra de las sentencias que vimos, error de hecho en la apreciación de la prueba. Es defectuoso el planteamiento de ese submotivo cuando los argumentos expuestos por el recurrente corresponden a un caso de procedencia de diferente naturaleza al invocado. Obviamente, el recurrente había tratado de sostener una tesis diferente, pero como no iba bien, ya lo que la Corte Suprema resume aquí es cuál es el sentido y por qué el sentido de su resolución. La subsanación de la falta, que ya algo hablamos de eso, para la casación por motivos de forma. El artículo 625 del Código dice: los recursos de casación por quebrantamiento sustancial de procedimiento solo serán admitidos si se hubiera pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió y reiterado la petición en la segunda cuando la infracción se hubiese cometido en la primera. No será necesario haber reclamado la subsanación de la falta cuando esto hubiese sido cometida en segunda instancia y hubo imposibilidad de pedirla. Ya más o menos les conté cómo sería el tema de la subsanación si el tema fuera la denegación de un medio de prueba. Si fuera, por ejemplo, la incompetencia, cuando el tribunal de primera instancia careciera de competencia para conocer del asunto, tengo que interponer mi excepción previa de incompetencia. Si me la declaran sin lugar, tengo que apelar, que lo conozca la sala de la Corte de Apelaciones, y ya se confirma, pues entonces ya se habrá pedido la subsanación de la falta. Si fuera, dice, por haberse omitido resolver sobre alguno de los puntos sobre los que versara el proceso, y ahí sí específicamente dice si la ampliación hubiera sido denegada. Entonces, no me resuelve el juez de primera instancia, interpongo recurso de ampliación, me lo declara sin lugar, interpongo apelación, me confirman, interpongo otra vez ampliación, y ya si entonces no me corrigen la situación, puedo acceder a la casación. Y así con los demás. Siempre, como le decía, no me recuerdo quién me hizo la pregunta, hay algunos supuestos en los cuales no existe un mecanismo de cómo solventar el problema. Como en este, cuando el fallo otorgue más de lo pedido. No hay algún mecanismo para tratar de quitarle al fallo eso que tiene de más. Entonces debería hacer una explicación ahí de por qué no se pudo producir esta subsanación de la falta. Y cuando sí hubo petición de subsanación de la falta, explicar al tribunal cómo fue que la pedí. Efecto general del recurso de casación declarado con lugar es casar la sentencia, y casar es sinónimo de anular, es decir, el Tribunal de Casación, la Corte Suprema de Justicia, cuando declara con lugar un recurso de casación, casa la sentencia, eso quiere decir que la anula, la sentencia queda sin efecto. Eso pasa en ambos, sea de forma o sea de fondo. Ya después, ¿qué pasa como consecuencia de que la sentencia quedó sin efecto? Ahí ya tenemos una variación. Pero, 630, si el recurso es de fondo y el tribunal lo declarara procedente,
casará la resolución impugnada. 631, si el recurso se interpone por quebrantamiento sustancial del procedimiento, declarada la infracción por el tribunal, casará la resolución. En ambos casos, casa la resolución, quiere decir que la anula. Diferencias entre la casación por motivos de forma y la casación por motivos de fondo en cuanto a los efectos que se producen si el recurso es declarado con lugar. Entonces, nuevamente, en estos mismos dos artículos, dice en ambos casos que se casa la resolución, y en el de fondo, el 630, dice casará la resolución impugnada y fallará conforme a la ley. Es decir, ahí mismo en la sentencia emite el tribunal un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. De tal manera que si en la sentencia de segunda instancia, por ejemplo, habían declarado sin lugar mi demanda y declaran con lugar la casación por motivos de fondo, en la sentencia de casación, dice el tribunal de casación, declara con lugar el recurso de casación, casa la sentencia, resolviendo conforme a derecho, declara con lugar la demanda, condena al demandado a tal cosa. Y luego, el 631, si el recurso se interpone por quebrantamiento sustancial del procedimiento, declarará la infracción por el tribunal y casará la resolución, y anulará todo lo actuado desde que se cometió la falta, y remitirá los autos a donde corresponda para que se sustancien y resuelvan con arreglo a la ley, imputando las costas de reposición a los jueces. El tema es, hay que regresar las actuaciones. Y como les decía, en muchos casos habrá transcurrido mucha actividad procesal desde que se incurrió en infracción. Si era por falta de personalidad de los litigantes, pues se interpuso en la excepción previa de falta de personalidad, la declararon sin lugar, hubo una apelación, la declararon sin lugar, llegó el tema hasta sentencia de primera instancia, luego hubo una sentencia de segunda instancia y hasta entonces yo puedo interponer el recurso de casación. Pero como esto es una casación por motivos de forma, no solo se va a corregir o no se va a corregir la sentencia de segunda instancia, hay que regresar hasta donde tuvieron que haber resuelto la excepción previa de falta de personalidad y que ya la resuelvan conforme a derecho. Entonces ahí la Corte solo detecta la violación al procedimiento y ordena que regrese el expediente al tribunal correspondiente, sea el de primera o el de segunda instancia, para que éste sea el que arregle el problema. Y entonces habrá que repetir de ahí en adelante todo el resto del proceso. Algunos ejemplos por acá. Esta es otra forma de buscar. Si ustedes saben cuál es la fecha de la sentencia, aquí en esta parte pueden ir buscando las correspondientes a cada año y luego a cada semestre y luego a cada mes. Entonces esta es una sentencia del 17 de septiembre del 2018. Llegamos aquí a septiembre, aquí están las fechas y esta es la que me interesa. Entonces, aquí de esta sentencia me interesa remarcar un par de cositas. Primero el tema de la doctrina, que ya más o menos lo platicamos, pero dice aquí, doctrina, por no haberse recibido a prueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las instancias cuando proceda con arreglo a la ley, se imposibilita este tribunal pronunciarse sobre este submotivo cuando el casacionista no elabora tesis para el desarrollo del mismo. Ahí está la importancia de la tesis que les contaba. Por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso, es improcedente este submotivo cuando el casacionista confunde la naturaleza del submotivo y desarrolla una tesis que no es acorde al mismo. Me confundí de subcaso. Y entonces ahí ven cómo va resumiendo más adelante en el texto de la sentencia. Esta es una sentencia de 8 páginas, pero aquí en un tercio o un cuarto de página resume la Corte por qué va a resolver, cómo va a resolver. Cuando el fallo no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas,
es procedente este submotivo cuando la sala ha dejado de resolver sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, no obstante haber planteado el remedio procesal idóneo y este fue denegado. Entonces, le desechó 2 de los planteamientos y un tercero sí fue favorable la resolución. Una cuestión importante aquí en esta sentencia, bueno, igual no la van a alcanzar a ver aquí en la pantalla, se las leo acá. Tenemos, decíamos que por lo menos debo invocar un subcaso en mi planteamiento del recurso de casación. Obviamente el invocar un subcaso implica invocar un submotivo y el invocar un submotivo implica invocar un caso, un motivo, perdón. Pero podrían ser muchos, de tal manera que podría ser una casación eventualmente tanto por motivos de fondo como por motivos de forma, como era específicamente este caso. Y entonces de ahí opera un tema de lógica. El Código Procesal Civil y Mercantil tiene regulado al revés los supuestos de procedencia de la casación, porque regula primero los de fondo y luego los de forma. Y cuando ocurre esto, cuando el planteamiento es tanto por motivos de forma como por motivos de fondo, el tribunal debe pronunciarse primero sobre los de forma, porque si la casación de forma es declarada con lugar, hay que regresar el expediente hasta allá, es decir, todavía no estamos en condiciones de que haya un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y ya si la declara con lugar, pues entonces se pronunciará sobre los motivos de fondo, y entonces la posibilidad de que se cambie lo decidido. De la misma forma, el 621 tiene primero los temas de violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley y luego los errores en la apreciación de la prueba. Cuando yo planteo casación por ambos, el tribunal los tiene que conocer al revés, porque primero hay que definir qué es lo que se entiende por probado y ya luego qué normas son las aplicables. Entonces, la Corte siempre sigue esta lógica, pero lo interesante de esta sentencia es que lo manifiesta expresamente, que ese es el orden que va a seguir. Entonces dice, esta Cámara ha sostenido en distintas ocasiones que con el fin de guardar el orden lógico de la sentencia, cuando en el recurso se invocan motivos de forma y motivos de fondo, el análisis respectivo debe iniciar por los subcasos de forma. Aquí se utiliza la palabra subcasos, puesto que antes de analizar la acusación de los recurrentes sobre si el órgano recurrido incurrió en los submotivos de fondo, debe analizarse si hubo o no quebrantamiento sustancial del procedimiento de conformidad con los subcasos planteados, pues dependiendo de la improcedencia de los mismos podrá conocerse de los submotivos de fondo invocados. Y de esta sentencia me interesa algo más, el tema de la subsanación, que lo acabamos de ver ahí en la presentación. Cuando analiza el subcaso este de forma, la Corte dice, el casacionista derivado de lo anterior planteó los recursos de aclaración y ampliación, los cuales en el auto del 2 de febrero de 2018 fueron declarados sin lugar. Con ello se dio cumplimiento al requerimiento de la subsanación de la falta de conformidad con el artículo 625 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo que permite a esta Cámara realizar el análisis confrontativo de la pretensión formulada con la sentencia impugnada. Dicho de otra forma, si no hubiera interpuesto ese recurso de ampliación, no hubieran podido la Corte entrar a conocer el fondo del asunto, le hubiera declarado sin lugar su casación por esa razón. Y entonces tengo aquí otras 2 sentencias, una que es por motivos de forma y otra que es por motivos de fondo. En la de forma dice la doctrina, por quebrantamiento sustancial del procedimiento cuando el fallo otorgue más de lo pedido. Se configura este submotivo cuando la sala otorga más de las pretensiones que eran objeto del proceso. La sala hace su análisis y entonces dice, esta era una demanda de nulidad del negocio jurídico y declararon también la nulidad del instrumento público. Entonces dice, en virtud de lo anterior se puede establecer que la demanda que dio origen al proceso buscaba la declaratoria de nulidad del negocio jurídico y que lo resuelto por los órganos jurisdiccionales fue ultra petita, es decir, más de lo pedido. Al verificar lo solicitado en la demanda se determinó que es clara y precisa en cuanto a sus peticiones y que solo impugnó la nulidad del negocio jurídico, no como fue resuelto por el juzgado de primera instancia y confirmada por la sala de alzada, declarando nulo el negocio jurídico contenido en la escritura tal y nula la escritura pública tal. Por lo anterior se establece que la sala sentenciadora resolvió más de las alegaciones formuladas por la parte actora y sobre el objeto de la controversia discutida en el proceso, evidenciándose que en el fallo se otorgó más de lo solicitado por las partes procesales. De lo anteriormente expuesto, esta Cámara concluye que la sala incurrió en el quebrantamiento sustancial del procedimiento y llegamos a la parte resolutiva.
declara, resuelve procedente el recurso de casación. 2, casa la sentencia tal. En consecuencia, se anula lo actuado a partir de dicha sentencia y se ordena que con certificación de lo resuelto se remite el proceso y sus antecedentes a la referida sala para que se dicte nueva sentencia con arreglo de lo aquí considerado. Entonces aquí lo que se perdió de actividad procesal fue muy poquito, porque era un vicio en el que se incurría en la sentencia de segunda instancia, solo había que repetir la sentencia de segunda instancia. Pero si hubiera sido, por ejemplo, el subcaso aquel de por omisión de una de las notificaciones y la notificación fue en la primera instancia, volvemos todo el proceso desde cero, o casi desde cero. Una sentencia de fondo. Dice doctrina, se incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba cuando en la sentencia se omite el análisis de una parte esencial de un medio probatorio cuya estimación influye en el resultado del fallo. Y entonces, es un análisis un poco extenso, pero tal vez solo me interesa que veamos una cuestión por acá. Es una sentencia bastante antigua, de 1974. Entonces, el tema es que era un planteamiento de inconstitucionalidad, de casación por violación de ley. Y aquí está la parte considerativa de la sentencia. Entonces, les digo, es bastante extenso el análisis, no lo vamos a ver, pero solo me interesa en cuanto a estructura que vean esto. Aquí en este primer considerando, esta parte de acá, la Corte Suprema lo que hace es analizar si se produjo o no la violación de ley que estaba invocando el recurrente. Y llegó a la conclusión que sí, que efectivamente se había violado esa norma jurídica. Y entonces va a declarar con lugar la casación por motivos de fondo. Pero como va a declarar con lugar la casación por motivos de fondo, dice la ley que el tribunal debe fallar conforme a la ley, debe pronunciarse sobre el fondo del asunto. Y entonces tenemos todo este segundo considerando, que es esto de acá, todo este tercer considerando, que es esto de acá, y todo este cuarto considerando, que es esto de acá, en el cual el tribunal ya analiza el fondo de la controversia como lo hubiera tenido que analizar el juez. Es decir, esta era una demanda de daños y perjuicios, y entonces analiza si efectivamente se produjeron los daños, si se produjeron los perjuicios, en qué monto, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya en su parte resolutiva dice, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, casa la sentencia recurrida y resolviendo sobre lo principal, declara con lugar la demanda, entablada por fulana de tal contra fulano de tal, a quienes obliga al pago de la suma de 2,000 quetzales, imagínense, cuando era una sentencia de 1974, los obliga al pago de la suma de 2,000 quetzales por daños y perjuicios ocasionados en la persona y patrimonio de la actora, pago que deberán hacer solidariamente dentro del término de 10 días, los condena asimismo al pago de las costas del proceso, de la reposición del papel, que era algo que funcionaba en aquel momento. El tema es que resuelve como hubiera resuelto un juez de primera instancia. Entonces está más o menos clara la distinción ahí entre una y otra. Bueno, a no ser que se quisieran ir a medianoche, ni locos terminamos hoy de ver la casación. Entonces, yo no sé si ya tienen finalmente calendario de clases del interciclo. Pero ¿tienen clase todos los días o no? Bueno,
podríamos organizar, mañana para empezar no tenemos tiempo de avisarle a los demás ni nada, pero probablemente el otro sábado, entonces déjenme revisar y les mando un correo, porque sí es bastante todavía lo que nos hace falta, ni siquiera hemos empezado a platicar. Los de forma son bastante lógicos y ya más o menos platicamos algo de cada uno, no habría mucho donde detenerse, pero los de fondo sí hay que ir haciendo importantes separaciones, entonces todavía nos falta un buen rato para terminar de ver la casación. Se plantea primero forma y luego fondo, es como... Fíjese que lo más correcto es eso, que usted en su estructura del memorial siga la misma estructura que va a tener que seguir el tribunal para resolver. No es indispensable. Hay algunos que siguen el orden en que está establecido en la ley y no tienen problema con eso. Lo más correcto sería primero los de forma, en el orden, ahí sí si tuviera varios de forma, en el orden en que están los incisos del artículo 622, después si tuviera errores en la apreciación de la prueba, de hecho o de derecho, y después el inciso primero del artículo 621. Eso es lo ideal. Pero como le digo, si no sigue estrictamente ese orden, si no sigue el orden en que están contemplados en la ley, no va a tener problemas. Pero luego el tribunal le va a dar vuelta al orden cuando dicte su sentencia, porque el tribunal sí tiene que seguir ese orden. Y si en caso fuera tanto de forma y de fondo, si es por forma... Es que el tribunal empieza su análisis, pero no necesariamente lo termina. Alguna de estas sentencias... Exactamente así es. Es como una excepción previa de incompetencia. Más o menos, pero lo que pasa con incompetencia es que después sí va a haber otro tribunal que se va a pronunciar sobre el resto. Pero bueno, si me pongo a buscarlo no se lo voy a encontrar tan rápido, pero en una de todas estas sentencias que les traje, la Corte dice, analizo este subcaso, entiendo que hay que declararlo con lugar y que como es de forma hay que retrotraer las actuaciones hasta ese momento, y entonces eso es innecesario analizar los demás. Entonces, si el tribunal encuentra que alguno de los... tendríamos que ver, o lo que tendría que hacer el tribunal, me parece a mí, es analizarlos en la línea del tiempo en el proceso. ¿Cuál es el vicio más anterior que ocurrió? No sé si más anterior está bien dicho, pero el vicio más hacia atrás en el tiempo que haya ocurrido. Porque digamos, no tiene sentido que la Corte ordene que el proceso se retrotraiga hasta acá, si esta parte de aquí también estaba mal. Entonces tendría que empezar por lo más atrás en el proceso que se esté invocando como defectuoso. Revisamos, ¿eso está bien o no? ¿Está bien? Vamos al siguiente. ¿Está bien? Vamos al siguiente. ¿Este está mal? A partir de aquí entonces ya viene todo mal. Si se agota todos los subcasos de forma y en esos no encuentra algún vicio, entonces entrar a analizar los de fondo. Y analizando los de fondo, tendría que ver primero, como le digo, los vicios en la prueba. Porque el establecer cuáles son los hechos que se tienen probados, me va a definir cuál es la norma jurídica aplicable. Y entonces, definiendo cuál es la norma jurídica aplicable, puedo saber si hubo violación, aplicación indebida o interpretación errónea. Entonces, por eso es el orden ese que tiene que seguir el tribunal.